noches, los saludamos desde el laberinto de Madcast. Hoy martes, sí señores, martes de espejismos. Bienvenidos a este desierto de la vida en donde juntos caminamos a través de sus arenas. Nos encontramos criaturas, reptiles de dos patas, escorpiones ponzoñosos, otras terribles bestias. Por supuesto, los seres humanos también. Oasis, pero sobre todo espejismos. Hoy con un tema pues más que candente, porque venimos a hablar de una conversación pendiente que todavía tiene la sociedad: el aborto. Y para eso comenzamos este especial en el que tenemos la participación, por supuesto, de nuestra habitual anfitriona, nuestra querida Cecilia Daneri, que está aquí. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola Nacho, buenas noches, ¿cómo están? Y hoy Cecilia está acompañada también por dos grandes amigos de Madcast. El señor Álvaro de Jesús Forero, a quien ustedes conocen detrás del rifle de la opinión política en Punto de Mira. Álvaro, buenas noches. No se te oye, Álvaro, hay que prender el micrófono. Cosas de... Es que todavía no viste la tecnología. Buenas noches a todos. Sí, señor. Un gusto estar con ustedes. Es que ya pasa la hora de dormir de Álvaro. Álvaro se acuesta, hace 2 horas se había acostado Álvaro ya. Sí, con las gallinas. Bueno, y hoy nos acompaña también un gran amigo de la casa, un escritor y además psicólogo, también de renombre, por supuesto, el doctor Arsenio Henao, que él nos trajo una obra lindísima, Dos ranas en el balde, que habla sobre cómo cojones es que tenemos que agarrar la vida, ¿no? Cómo hay que darle y darle y no cansarse. Doctor Arsenio Henao, buenas noches. Buenas noches, agradecido por esta oportunidad de encontrarme con ustedes. Y bueno, estamos aquí para conversar. Bueno, muy bien. Pues bueno, señoras y señores youtubientes, bienvenidos a esta emisión de el especial de espejismos y de Punto de Mira sobre el aborto. Así es. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Por favor, Nacho. No, es bienvenidos a todas, bienvenidos a todos y a las demás personas. Que a todos. No, nada, eso no. Yo vengo tóxico Geiger nuclear, esa vaina, no. Si el año pasado peleé contra eso, este año me rehúso, jamás. Soy más tóxico que antes, soy veneno nuclear. No a las armas nucleares, por favor. Aquí estoy yo bien nuclear en mi cueva de hombre retrógrado, tóxico, cavernícola, entre otros apelativos. Orgulloso además. Terrible. Creo que la solución sería buenas noches a toda la gente. Ahí está la pluralidad de la psicología. Me gusta. Está buena. Primero toda es femenino, me encantó. Sí. Y gente es inclusivo, me encantó. Y sacamos a los varones. Qué gente inclusiva. Bueno, Cecilia. Siempre feminismo, por favor, chicas, acá presentes. Bueno, volviendo a la realidad que nos incluye a esta humanidad, a ver si somos inclusivos de verdad. Como siempre vamos a empezar con una lectura. No recordaba por qué había elegido esta lectura, es un tema que desde lo personal es como muy fuerte. Ya les voy a contar por algunas cuestiones ahí de familia que a lo largo del tiempo he cuestionado un montón, entonces como que fue un tema así como fuerte, como de volverme a encontrar con algunas cosas. Después me acordé porque lo había elegido y bueno, después les digo de dónde viene. Ya se van a imaginar porque ya he leído otras cositas de este pequeño libro. El cielo y la tierra son despiadados. Tratan a los 10.000 seres como a perros de paja para el sacrificio. Los santos son desalmados. Tratan al pueblo como a perros de paja. El espacio entre el cielo y la tierra se asemeja a un fuelle de fragua. Vacío, no se agota.
cuanto más se mueve, más sale de él. Cierta cantidad de palabras se agota pronto. Lo mejor es quedarse en el equitativo medio. Esta última frase me parece que es bastante importante. Cierta cantidad de palabras se agota pronto. Lo mejor es quedarse en el equitativo medio. Este librito, ya se los he mostrado, es el Tao Te Ching, Tao Te Ching. Es un libro del taoísmo, básicamente. ¿Y por qué me quedo mucho con esta frase, no? Me están mostrando dos extremos, el cielo y la tierra como dos extremos, y lo que está en el medio, ¿no es cierto? Nosotros estamos en el medio. Y las palabras sí, totalmente se agotan. Y me parece que las palabras se agotan porque las palabras surgen de un razonamiento, de todo un proceso mental que tenemos, y a partir de ahí generamos estos sonidos que alguna vez históricamente distintos pueblos y de distinta manera le dieron significado, y nosotros hoy lo utilizamos como naturalmente, como si fuera algo dado, que es el lenguaje. Entonces sí, totalmente claro que las palabras se agotan. Ahora, la vida no se agota. O sea, la vida no se agota. Podemos llegar a particionarla, a decir a dónde está el inicio de la vida, a dónde hay un final de la vida. Y acá tenemos un sinnúmero de filosofías, de visiones, de debates, porque en definitiva la verdad no la tenemos. En este tema que nos convoca hoy, y en un especial, como primer día especial, ¿no es cierto? Justamente no era un tema menor como para no hacerlo especial, un tema que genera debate en todo el mundo, y está muy bueno que genere este debate porque es un tema, yo no sé si, no es nuevo. Históricamente el aborto se practican abortos desde hace muchísimos años, diría que hasta incluso me atrevería a decir milenios, con distintas miradas, algunas miradas muy puestas en lo correcto e incorrecto. Siempre hemos hablado en espejismo, nos caracterizamos por tratar de no definir correcto e incorrecto, porque lo correcto y lo incorrecto tiene que ver con parámetros, entonces no podemos colocar a este concepto, que no solo es un concepto, es una acción, ni siquiera yo diría que es una acción, la toma de decisión en un contexto histórico, social, personal. O sea, no podemos sacar el contexto de esta simple palabra, que es muy fácil de escribirla, pero sin embargo tiene una historia pesada, se puede llegar a decir, compleja o multifacética. Entonces, en todo esto que está alrededor, donde históricamente siempre se ha practicado, donde se lo ha cuestionado, donde tenemos algunas cuestiones así como muy particulares de legalizaciones, por ejemplo en Rusia en 1920, después de la Revolución Rusa, en 1917, en 1920 se legaliza, se considera que la mujer puede decidir sobre su cuerpo y así interrumpir o no su embarazo. En China tenemos otros ejemplos. En China, por ejemplo, donde había, sobre todo antes, ahora un poco se ha flexibilizado, pero había toda una cuestión de control de natalidad, una cuestión de cantidad de habitantes de ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo estaba totalmente permitido. Y así hay un montón de situaciones. Acá en Argentina, que se logró la ley de despenalización del aborto, ahí tenemos otra cuestión, o sea, que ninguna mujer termine presa por abortar, ¿no es cierto? Acá tenemos un debate enorme porque hasta incluso ahí surgen otras voces donde dicen es un asesinato, y otras voces donde dicen que no es un asesinato, y otras voces donde plantean el cuestionamiento de si es vida o no lo que se aborta, lo cual llega a veces, desde mi punto de vista personal, a veces tenemos tantas aristas
y discusiones tan álgidas que a veces se pierden las esencias de lo que estamos discutiendo o de lo que pretendemos como sociedad. Creo que el aborto en sí mismo, como acto, como decisión tomada en un contexto determinado, es un grito de auxilio. Un grito de auxilio que no lo pide la mujer. Me parece que es así como en psicología, Arsenio me va a corregir si me equivoco, pero en psicología de grupo, creo que la teoría de Pichon-Rivière habla del chivo expiatorio. El chivo expiatorio es ese que molesta, que es el que manifiesta el síntoma. Entonces esa persona molesta, que siempre llora, que siempre está irritada, es el que manifiesta qué está pasando en el grupo humano. Entonces me parece que este grito está bien, se está dando en el colectivo femenino, no digo feminista, digo femenino, o sea, en el colectivo de todas las mujeres, se está dando este grito como forma de expresar algo que está pasando en esta sociedad y que no está pasando ahora, está pasando hace mucho. Hace muchos años yo era adolescente e increpé a una persona muy cercana, familiar mío, y le increpé de una manera muy fuerte. Después con el tiempo me di cuenta y no la juzgué más. En ese momento la juzgué mucho y le dije, vos abortaste. Y me acuerdo que yo saqué cuentas con 5 abortos esa persona, esa mujer había tenido en su vida. Esa mujer, por ejemplo, los años que vivió con su esposo, ese esposo la violó cuantas veces quiso, la golpeó cuantas veces quiso. Esa mujer siguió adelante, abortando, sigue abortando. Tuvo 3 hijos nacidos vivos, 3 hijos. El resto desconozco. Yo en su momento saqué cuentas arbitrariamente, saqué 5, pero vaya a saber cuántos habrán sido, no lo sé, lo desconozco. Sí dejé de juzgarla. ¿Por qué? Porque vi su contexto. Vi su contexto y dije, ¿quién juzga a una mujer por esto? ¿No es cierto? O sea, ¿está bien o está mal? ¿En qué contexto se daba esta situación? ¿No es cierto? Donde vivió muchísimo maltrato. Ella y sus hijos vivos vivieron mucho maltrato. La típica violencia vertical, donde el esposo la maltrataba mucho a ella y ella maltrataba terriblemente a sus hijos. Incuestionable, o sea, realmente no se puede juzgar una situación. Por ejemplo, esta mujer que puede ser un símbolo, una representante, ya no está, ya no nos acompaña en este planeta. Tal vez haya conocido a Cleoli, no sé. Pero esta mujer, por ejemplo, me parece que eso que yo hice cuando tenía 15 años más o menos, que la increpé de tal forma, lo hice como adolescente, me doy cuenta, pero no era juzgable, no se puede juzgar por su contexto, tomó esas decisiones. Entonces, estamos hablando de una mujer que hoy tendría 80 y pico de años. O sea que siempre existió, antes no se hablaba, yo la increpé por una cuestión de olfato, no porque me lo haya dicho. O sea, que cuántas mujeres lo han practicado de alrededor nuestro y todo el mundo silenciado. Entonces me parece que hoy, que esta humanidad esté debatiendo, esté hablando, me parece sumamente importante porque está saliendo a la luz mucho escondido debajo de la alfombra, bajo discursos totalmente moralistas que en sí mismos no tienen nada de moral. Entonces, bueno, en este encuentro vamos a tratar de debatir respetando todas esas visiones y todas esas posturas. Como siempre, está abierto todas las vías de diálogo para quienes están presentes del otro lado de las pantallas, de los auriculares, puedan participar como siempre lo hacen. Y bueno, agradezco a mis 2 compañeros de este especial, y bueno, este espacio que tenemos acá, que nos ofrece Matzcaf para debatir este gran tema. Álvaro.
Te paso la pelota. Tengo que ver para qué lado estás. Porque yo no sé Álvaro está en la mitad. Está en la mitad. Te iba a poner a ti en la mitad de los dos, pero dije, no, entonces, porque capaz está en la mitad y Arsenio está en la otra esquina. Bien. Entonces A ver, tendría sí. que ser así, creo. Si hago así, le paso la Exacto, pelota. ahí estás pasándole Perfecto. la pelota a Álvaro, sí señor. Y si hago O sea, así, va Arsenio. Va Arsenio, sí Yo- señor. Bien. Ambos estamos a la izquierda. ¡Ay, qué terrible! Pero Entonces no ha me sido, tocó no ha sido decisión derecha. mía, No. fue por pura casualidad, porque por mí todo estaría a la derecha. Sería, Ay, No, yo no quería estar en la derecha. ahí estás tú a la derecha. Sí, Me castigaron, ¿eh? sí, sí. Castigaron. Yo quería estar afuera. eso. Bueno, este tema en sí mismo tiene una carga emocional muy grande. ¿Por qué? Porque despierta demasiados sentimientos encontrados en razón de la misma discusión que se ha generado y que se ha hecho pública. Como decía Cecilia, esto no es de ahora, viene saliendo de las cavernas de la clandestinidad. Y ha sido tratado como en silencio, en silencios, ¿no? Primero porque quienes se ven inmersos, la persona directamente afectada y su entorno familiar, históricamente han sentido vergüenza de poner ese tema a la luz pública, especialmente cuando ellos son los que están inmersos en él. Pero eso obedece a muchos factores sociales. Por ejemplo, si hablamos de los embarazos no deseados en mujeres solteras y el temor de la familia, estamos hablando de unos años atrás, y no son muchos. Yo creo que 30 años atrás todavía se sentía esa carga de que si la mujer soltera quedaba embarazada de su novio, entonces había que emprenderla de alguna forma para tratar de ocultar socialmente el embarazo, por vergüenza. Entonces, ahí surgía precisamente esa misma figura. Puede que la mujer no haya querido tener un aborto, pero se haya visto presionada por su familia. Puede que no haya querido tener un aborto, pero se haya visto presionada por su pareja. De manera que cuando Cecilia dice no podemos juzgar, yo era muy reticente en ese tema. Siempre he sido un defensor de la vida, incluso en todo el tiempo en que estaba completamente apartado, digamos, de Dios. ¿Por qué? Porque siempre he valorado la vida como un bien supremo y el derecho a la vida. Pero la misma vida, en la medida, mira que tú hablabas, Cecilia, que increpaste a esta mujer cuando eras una adolescente, prácticamente con 15 años, pero cuando uno va transcurriendo los años de la vida, va entendiendo otra cantidad de cosas que no es que lo hagan a uno, digamos, tibio, ¿no? Que sea capaz de aceptar una cosa y otra y que le parezca que no haya una barrera entre lo que está bien y lo que está mal, sino en las causas y las consecuencias que llevan a las personas a determinadas situaciones de vida. Y eso se da en todos los campos.
Y es desde ahí, desde donde, digamos, se puede plantear el tema para acudir siempre al respeto. No lo vamos a enfrentar, para que quienes nos están escuchando lo entiendan bien claro. No lo vamos a enfrentar desde ni sesgos ni posiciones extremas, sino tratando de buscar un entendimiento sobre una cosa tan difícil, tan compleja y tan dolorosa. Siga, doctor, le cedo la pelota. Ok, bueno, buenas noches. Bueno, sí, siguiendo el hilo, es algo bastante álgido de debates desde un punto de vista moral, religioso, social, etcétera. Sin embargo, bueno, desde lo que yo he trabajado también con pacientes, no solamente mujeres, sino también hombres que han tenido la experiencia de un aborto, obviamente aquí se destacan muchas cosas. O sea, hay una realidad. O sea, cuando una mujer o una pareja decide hacerse un aborto o le practica un aborto por cualquier causa. Cuando ese embarazo es un problema para la persona o para las personas. Y ante un problema se busca una solución. Entonces el aborto se convierte en una solución mediática para el momento solucionar la presión social, solucionar el hecho de una familia disfuncional, de cualquier situación. El punto es que las personas enfocan el aborto como la solución del problema, pero no miran más allá de lo que puede impactar en ellos. Y obviamente puede suceder porque no hay una suficiente información, puede suceder de que es el afán de solucionar la situación de un embarazo no deseado, porque también hay otra connotación cuando es un aborto involuntario, que es otro escenario, pero en este punto de un embarazo no deseado, se logra la solución, pero por la misma, lo digo yo por la experiencia que he trabajado con pacientes, hay un impacto emocional, así sea que no se evidencie inmediatamente. O sea, no estoy diciendo que una mujer se practica un aborto e inmediatamente ya entra en una depresión o ansiedad, los sentimientos de culpa, que son las cosas que más emergen, sino que puede inclusive salir esa afección años más tarde. Sobre todo cuando se empieza a vivenciar la experiencia de embarazos deseados. Y aquí es algo muy fregado, porque mientras sea un embarazo no deseado, se habla del feto, se habla de una criatura que no es un ser humano, pero cuando es un embarazo deseado, se habla del hijo, se habla del niño, se habla de la niña, se habla de la hija. ¿A qué quiero llegar con esto? El asunto es que tarde o temprano las personas que están implicadas en una situación de aborto no pueden negar que tanto el embarazo no deseado como el embarazo deseado tienen el mismo proceso biológico, y que al tener el mismo proceso biológico, por más que se le dé categoría de feto, se lo digo, la mujer, el hombre reconoce que ese era su hijo. Y ahí es donde muchas veces
de intervención, de acompañamiento, es un proceso primero de duelo, porque la persona se da cuenta que hubo algo que inclusive no lo hubiese deseado hacer, así sea que había tomado la decisión de hacerlo. No es nada, es un juego de palabras, pero es la realidad que muchas veces nos encuentra. Hay otros tipos de mujeres y de hombres que han tenido la experiencia de aborto y quizás han tenido unos elementos para poder sobrellevarlo o sencillamente pasar la página. Pero en algún momento de la vida es una parte de su historia que no pueden negar. Pero el no negar no significa que es para sentirse acusado, sino que es necesario aceptarlo para hacer un proceso de recuperación emocional. Un proceso de recuperación mental. Cuando estamos hablando de recuperaciones emocionales y mentales, no estamos hablando de personas que quedaron desequilibradas como de mente, sino que hay una sombra acompañando a lo largo de la vida que está ahí como esperando, que te está diciendo, hey, ¿en qué momento vamos a hablar de esto tú y yo? Por eso, muchas de las consecuencias que padecen una mujer al practicarse el aborto, esas consecuencias no están tanto enfocadas de abortar, sino qué pasó después que yo aborté, cómo me siento, cómo me estoy viendo, qué imagen tengo ahora de mí mismo. Obvio que hay un entorno que favorece como el manejo más rápido de las cosas, se compensa las motivaciones del momento. Es que yo estaba muy joven, es que estábamos muy jóvenes, es que éramos muy jóvenes, éramos inexpertos, no tenía un apoyo económico, estaba en plena carrera. Pero cuando esas motivaciones, digámoslo así, ya fueron suplidas, ya tú alcanzaste la carrera que soñabas, ya tú eres un hombre o una mujer madura, que no eres el joven, la joven que tuvo que hacer eso. Cuando supuestamente ya está tu camino encauzado, la realidad vivida te pide entonces cómo acomodarlo en lo que ahora tú piensas que todo está bien. No sé si me dé a entender todo esto que estoy hablando desde la parte de psicología. Sí, totalmente. En estos, en todo el, tomé un artículo de referencia y ahí explicaba un poco todo el proceso de deshumanización al que la mujer, digamos, o sea, todos los argumentos que va tomando para tomar la decisión de abortar, es como que van por un camino de racionalización y deshumanización. Me explicaba es una postura de un psicólogo particular. Después les digo el librito para que el que quiera consultarlo, consulte, lo lea. Está bien posicionado, eso también lo que encontré en este tema. Lamentablemente tenemos posturas sumamente opuestas y parecen antagónicas, y me parece que las dos posturas están a favor de la vida, pero desde distintos, o sea, que no saben cómo lograr ese justo medio. Y hablaba de un tema de todo este proceso de deshumanización y racionalización, esto que estás diciendo que me parece re importante. Siempre yo digo, si nosotros viviéramos una sociedad libre, realmente libre, y hasta incluso van a entender cuando se los diga, algo práctico les voy a decir. Si no tuviéramos una sociedad porque para todo lo que hacemos tenemos una ley. Si yo quiero hacer esto, no lo puedes hacer por esto. Álvaro lo decía muy bien. En mi caso particular, por ejemplo, mi abuela paterna pagaba el aborto mío
porque era una vergüenza que mi mamá estuviese embarazada en los tiempos que se quedó embarazada. No dan los números, entonces te casaste embarazada, pago el aborto. Y es real lo que decía. Entonces vos fíjate como ante el casamiento hay una norma moral que dice la mujer no tiene que estar embarazada. Entonces vos fíjate que para cualquier actividad que tenemos en nuestra vida está reglada. Más allá que hayan pero un montón de ejemplos por ahí antropológicos, que hayan estudios sociológicos, distintos grupos humanos donde se vea que todo esto es totalmente arbitrario. Si nosotros nos manejáramos simplemente con el respeto al otro, no nos manejáramos en un sistema donde si tenemos 2, 3, 4, 5, 20 hijos no podemos comer, no nos manejáramos ni siquiera con esas violencias, que por más que uno diga hay distintos tipos, no nos manejáramos con violencia en la vida entre nosotros, y obviamente eso se traspola al sistema. Yo creo que vos lo definiste como un problema, ese niño se lo ve, o lo que sea, como quieran definirlo, feto, embrión, niño, hijo, bebé, como sea, ¿no es cierto? Para eso están los otros especialistas, para darle definiciones biológicas o legales. No existirían estos problemas con la necesidad de eliminarse, porque no existiría una carrera que terminar ya, porque si no la termino ya, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo tiempo, porque el trabajo, porque la familia, porque esto, porque un hijo ahora, no. Entonces, yo creo que si lleváramos una sociedad libre no tendríamos esta cuestión. Y hasta incluso, también hablaste de información, Arsenio, eso no me parece para nada menor. Yo lo que noto en esta cotidianidad y en lo que escucho, en muchas cosas que escucho desde adolescentes, y lo más impresionante es que haya adultos que lo piensan, porque el adolescente prueba, vive, necesita vivir para aprender, pero el adulto se supone que aprendió algunas cosas, y me sorprende cómo se desasocia la sexualidad de la existencia de un bebé. Entonces, ¿en qué parte está disociada? Es como que la pasé muy bien, esperemos que así sea, porque si estamos hablando de abusos y es otra cosa, vamos a hablar de que la pasé bien, ¿sí? La pasé bien, es posible que me quede embarazada. Es como lineal, o sea, si no me cuidan me puedo quedar embarazada. ¿Por qué se desasocia? ¿En qué parte? Para mí sí, hay un tema de falta de información, hay un tema de no racionalizar lo que hay que racionalizar y tratar de racionalizar algo que no se debería racionalizar porque existe, porque ante todo yo creo que somos organismos biológicos, no sé, por lo menos creo que es así. Y siempre pongo el ejemplo de una semilla, de una planta que tengo que da unas vainas gigantes, esas vainas se secan y en una determinada época del año se abre esa vaina y tira esas pelucitas que llevan la semillita en el centro y tira las pelucitas por todos lados, corre viento y bueno, la semillita se esparce. Una vuelta corté esa vaina de esa planta y la dejé por cualquier lado, la guardé a la vaina esa. Pasó el tiempo y abrí el papelito en la que lo había envuelto esa vaina, lo abrí al papelito y estaba así, me explotó de pelucitas con esas semillitas internas. Digo, evidentemente, estando en la planta o fuera de la planta, la vida se hizo camino y la semilla va a ir a donde tenga que ir. O sea, eso no estaba en la planta y había información en esa semilla que decía, acá nos abrimos y acá salimos. O sea, me da la sensación de que primero como que estamos fragmentados. Como que queremos romper cosas que no pertenecen, o sea, que no pueden ser rotas. O sea, que si pegamos un grito de aborto, quiero romper con un problema, quiero eliminarlo el problema, pero me parece que ni siquiera se elimina el problema, me parece que se traslada a otros ámbitos y por ahí lo veo como problema a esto último y el problema es lo que tengo atrás o lo que tengo alrededor. O sea, me parece que hablé de todo un poco.
Bien, pues quiero hacer hincapié en un poquito en esto que Cecilia está diciendo, porque me parece que eso nos da pie a que observemos cuál es la posición mundial al respecto del aborto, porque más allá de que en efecto es algo que pasa por otras características y otras capas, además de ser un problema que ahora se trata como un problema social, pasa por unas capas más íntimas que vamos a desarrollar a continuación y que lo veremos, que es desde donde Cecilia lo ve, pero resulta ser que para los organismos internacionales, por ejemplo para la OMS, es un problema casi a nivel de epidemia por la mortandad, ¿no? Entonces la OMS dice que el acceso al aborto debe ser seguro y fundamental para la salud de las mujeres y las niñas, ¿no? Craig Lissinger, director interno de salud sexual y reproductiva de investigaciones conexas de la OMS, dice que casi todas las muertes y lesiones resultantes del aborto no seguros son totalmente evitables. Por eso se recomienda, o ellos recomiendan, la Organización Mundial de la Salud recomienda que las mujeres y las niñas puedan acceder a servicios de aborto y planificación familiar cuando lo necesiten. Esto lo decía en el 9 de marzo del año pasado como una declaración oficial de la OMS. Es decir, que el problema para ellos o para el mundo del aborto está sustentado sobre las muertes que generan en la práctica del aborto ilegal, ¿no? Bajo esta misma óptica, la Alianza por la Solidaridad, organización que depende de la OMS en este sentido y de las Naciones Unidas, dice que 47.000 mujeres mueren cada año en el mundo en abortos inseguros, ¿no? Que cada año 44 millones de mujeres promedio deciden terminar de forma voluntaria su embarazo, la mayor parte en países en vías de desarrollo, y de ellas 47.000 mueren debido a abortos inseguros y otros 5 millones sufren lesiones graves, solo en América Latina. Las víctimas de abortos inseguros suponen un 24% total de las muertes relacionadas con el embarazo y el parto, un índice que en muchos países de África asciende hasta el 30 y el 40%, ¿no? Entonces, en una rápida mirada, donde también, por ejemplo, expertas de la ONU dicen que esperan que la legalización del aborto en países como Argentina y América Latina sea un modelo para todo el mundo. Entonces, en una mirada rápida sobre este problema que tiene el mundo lo ve es desde la perspectiva de la probabilidad o de la tragedia de la muerte de la mujer que se practica el aborto. Es decir, desde el punto de vista pareciera que la Organización Mundial de la Salud y la ONU y todos los estamentos internacionales y los gobiernos les preocupa muchísimo el hecho de que al ser practicado el aborto las mujeres no tengan la seguridad necesaria y terminen siendo víctimas de muertes ocasionadas por la mala práctica del aborto, y entonces la solución para eso es la práctica efectiva y saludable y controlada del aborto. Okay. Bueno, pues en cualquier mente que tenga 5 dedos de frente y algo de sentido común, pues uno dirá, pues qué bien, que las autoridades se encarguen de que esto sea seguro para las mujeres. Perfecto, sí, al fin y al cabo ese es el propósito de los gobiernos y es el propósito de las organizaciones internacionales, velar por el bienestar y la salud. Sin embargo, yo encuentro un defecto en esto, y es el siguiente. Establezcamos entonces que hay dos vertientes por las cuales se puede o se practica un aborto, ¿no? Una que es una decisión basada en intereses particulares de las personas, y digo personas porque para mí el hombre es también una parte fundamental dentro de todo este tema del aborto. Es una decisión de esas personas en detener la vida o el nacimiento por razones particulares, egoístas, por razones de temor, por juzgamiento social, por complejos, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro que es el de la parte de salud. En este de la parte de salud me atrevo a vincular el hecho del trastorno psicológico y emocional que puede producir una violación
o también y sobre todo más el que corra peligro la vida de la madre, o que en definitiva la criatura que va a nacer pues sea una criatura que viene ya en un nacimiento de sufrimiento, ¿no? Al respecto de esto me atrevo a hacer un paréntesis en el cual podríamos hablar desde el punto de vista espiritual de que bueno, pues si es el mandato divino que ese ser que está por nacer nazca y sufra determinadas cosas, pues hay quien dice que ese es el plan de Dios y que bueno, que tiene que sufrir y esto. Yo tampoco creo que eso sea así, pero estoy planteando la Vox Populi, ¿no? Y el otro punto de vista que lo he visto y he conocido casos así, hay mujeres que han sido violadas y han inclusive asistido a la sesión de aborto al respecto, al final de cabo han decidido que no y terminan amando a ese hijo que ha sido producto de una violación. Y no me refiero a una violación que puede ser una persona, un esposo que viola a su esposa, que esté en unas condiciones maritales de abuso, sino de que está pasando por el parque, la violaron y el tipo no se sabe quién es y a pesar de eso asume el embarazo. Bueno, pero esos son casos excepcionales. Bien, entonces ahora vámonos a la otra esquina, que es lo que hablaba Cecilia, ¿no? Y es este concepto de la libertad, de la propiedad del cuerpo, de este cuerpo es mío y yo hago lo que quiera con él, que la decisión es mía. Y nos encontramos entonces esta diatriba y casi chiste a nivel de circo de los pañuelos verdes y los pañuelos azules, que unos luchan contra los otros y que están dispuestos los unos a que no haya más problema, que el aborto deje de ser clandestino y lo toman como bandera, ¿no? La bandera moral es que el aborto debe dejar de ser clandestino para que las mujeres se salven y salven su vida, y los pañuelos azules dicen, pues no, pues entonces vamos a proteger la vida, pero realmente les interesa la vida, realmente tienen algo más profundo que hablar al respecto, o solamente es un discurso social que se ha convertido en un arma demagógica para la sociedad hoy en día, ¿no? Porque ahora todas estas cosas están de moda y entonces que siempre han existido, pero hay que hacer más marketing, más publicidad para arrastrar más votos. Me parece que sucede lo mismo con el feminismo, me parece que sucede lo mismo con las políticas identitarias y con todo este tema del género fluido y de la libertad sexual y toda esta bobada que siempre ha existido y que les ha dado por hacer tan famoso hoy en día, pues porque produce votos y escándalo. Bien, los pañuelos azules y los pañuelos verdes. Para mí, y con esto ya planteo esta tesis para que ustedes la desarrollen, para mí el problema de este pedazo, de esta mitad que estamos hablando, no estamos hablando de la parte de salud, no estamos hablando de la parte de que sean abortos decididos por violación, sino estamos hablando de quien decide abortar por razones sociales, por razones económicas o por razones de complejos o por razones de juzgamiento social. Para mí es un tema de responsabilidad sexual, ¿sí? Tú te puedes ir de noche a ligarte con quien quieras, tú puedes hacer de tu capa un sayo y de tu culo un candelero, pero entonces tienes que hacerlo con responsabilidad, ¿verdad? Para mí la responsabilidad pasa por no ser una persona que anda repartiendo su cuerpo con todo el mundo, sea hombre o mujer, pero eso soy yo dentro de esta cueva de hombre retrógrado, cavernícola y tóxico, ¿no? Eso soy yo aquí en este recinto rocoso. La sociedad moderna piensa distinto. Bueno, pues si usted va a repartirlo, maestro o maestra, sea responsable, porque este tema de abortar no puede ser la corrección de un error, porque es que el error se previene, no se corrige. Cuando uno trabaja en seguridad, uno aprende que si usted tiene que corregir el problema de seguridad, ya falló. La seguridad se hace desde la prevención, ¿no? Entonces, usted quiere tener una vida sexual loca y fructífera y marcar en la cabecera de su cama a las niñas que pasan por ella o los chicos que pasan por él. Bueno, yo no sé, igual sea su preferencia, lo que usted quiera, o sea, ya está.
Usted quiere tener éxito, ser un tipo famoso, una muchacha famosa, quiere vivir la libertad de su vida, ser empoderado o empoderada de su sexo, y que maravillosa la aventura, que quieren que el polvo por aquí, que el polvo por allá, que el más macho, la más hembra, hágalo, pero hágalo con responsabilidad y no sea después un asesino, ¿no? que mata porque resulta que tuvo una noche feliz y no fue capaz de hacerlo con responsabilidad. A partir de ahí entonces les abro para que comencemos hablando de los esa cara de Álvaro. Sí, tirá nomás. Ahí tenemos fotografía de los pañuelos verdes. Comencemos por ahí si les parece, no sé. Pañuelos verdes. Y me disculpan la venenosa intervención. Dijiste muchas cosas también, Nacho. ¿Será porque es un tema que es tan sencillo de abordar? Hablaste de planificación familiar. Totalmente de acuerdo. Hablaste de que no se mueran mujeres en prácticas clandestinas. Bien, ahí en espejismo anterior recomendamos una película de Infomanía que ella misma se practicó un aborto, ¿no? Y la pasa mal después de ese aborto. Bien, es una cuestión de salud pública. ¿Por qué? Y porque el Estado abandonó a esas mujeres y el Estado abandonó las políticas de planificación familiar y porque el Estado no se hace cargo de educación sexual integral, que acá en Argentina tenemos esa ley, por ejemplo, ya hay directivos de escuela, y lo digo por conocimiento en primera persona, que se niegan a brindar información a los estudiantes porque dicen que eso no se puede dar. Directivos con claros sesgos religiosos, y es impresionante. Entonces, sí hay un abandono del Estado, por eso se termina tratando de solucionar algo que había que prevenir. En eso me parece que hay un quiebre total y se manifiesta en esto. Es el grito, el aborto es el grito, para mí es el grito final. De mujeres y hombres, sí, bien dicho, me parece que sí. A veces uno como mujer se olvida, pero un feto, embrión, bebé, hijo, lo que sea, niño nacido, no sé, viene de 2 células. Yo no tengo las 2 células todavía, así que seguramente tiene que intervenir un masculino en el tema, así sea en un tubo de ensayo o en una probeta. Entonces, por ese lado me parece que hay un abandono total. Y por el otro lado, así no nos extendemos tanto, por otro lado me parece que los dos discursos caen. ¿Por qué caen? Me parece que los dos quieren proteger la vida, pero yo en el discurso celeste, ¿qué veo? Demagogia. Juzgan a la mujer, juzgan el hecho, juzgan un montón de situaciones. Sin embargo, cuando escuchan que a la vecina, el tipo que está con la vecina la está casi matando, dicen, no hay que meterse en esos temas de familia. No digo que todos sean así, ojo, que quede bien claro. No digo que todas las personas sean así, todas las personas que porten y que se vean representadas por ese color sean así. No, pero muchas personas piensan de esta manera. Entonces no se mete. Esa mujer es violada, maltratada sistemáticamente, tiene el 5.º niño, una pobreza extrema, el 5.º niño anda descalzo, siempre digo, chorreando mugre, pobrecito por la calle. ¡Ay, qué mala madre! Mira cómo lo trata al niño. Pero vos no hiciste nada ni siquiera para ayudarla, para decirle, no, cuando veas que la situación está pesada, venite a mi casa, quédate conmigo, llamamos a la policía, hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos aquello. No, entonces esa mujer está con una red de contención que podría tener y capaz que no sabe cómo tenerla, y uno de afuera podría darle una mano y uno no le da la mano. Sin embargo, después la juzga, por mala madre, por lo que sea. El pañuelo verde, siempre digo, este cuerpo es mío, me pertenece, hago lo que quiero con mi cuerpo. Bueno, me quiero cortar el brazo este no me gusta, me lo corto, chao, lo tiro, vengo otro brazo. No es posible hacer eso. O sea que el cuerpo me pertenece o soy un cuerpo. Me parece que soy un cuerpo, no me pertenece, no es como una cosa que cambio, tomo esto, tiro esto, todo. Y sobre todo, porque hay cuestiones demostradas donde
eso que se va gestando internamente también va teniendo cierta autonomía. No solamente es un hígado, y lo digo así burdamente, no es un hígado, no es un órgano, sino que va teniendo cierta independencia. O sea que desde lo biológico tampoco me pertenece, porque ya tiene algo de independencia. O sea que me parece que los discursos se caen. ¿En qué coinciden? En que los verdes quieren que no existan más mujeres presas por abortar, que existan lugares seguros para abortar. O sea que priorizan, digamos, que la supervivencia de la mujer en determinado contexto. Y estos priorizan determinadas condiciones pro vida, por decirlo someramente. Ahora pasaría la pelota abajo, ahora están abajo. Sí. Al primero que le cae, creo que es al seno el primero que le cae. No, estaba pensando precisamente ahorita con lo que la información que daba Ignacio de lo que habla la Organización Mundial de la Salud, o sea, garantizar la salud física de una mujer, sí, pero no buscan, o sea, son muy escasos los estándares del impacto psicológico y mental de un aborto muchas veces. Y ahí es donde se está patinando. Porque los estados, por ejemplo, aquí, no sé si ustedes saben, pero Bogotá es la ciudad del mundo donde tiene más centros abortivos en metros cuadrados. Sí, es Bogotá, curiosamente, ¿no? Es el sitio donde hay más centros abortivos por metros cuadrados. Y te dan una asesoría, hay una presencia psicológica que motiva a la persona a practicar el aborto, eso no, pero se hacen el aborto y dejan, ya, se solucionó. Pero ¿quién hace el acompañamiento después? Porque es uno de los duelos más dolorosos, porque es un duelo en el anonimato muchas veces. Muchas veces es el duelo en el anonimato. Yo siempre he pensado que los dos duelos más horribles son cuando te deja, tú terminas una relación clandestina, que no puedes llorarlo porque se da cuenta tu esposa, tu esposo, y el cacho embolatado les tocó tragárselo solo. Y un aborto en el anonimato. Son los dos duelos, a mi sentir, más dolorosos. Porque siempre existe duelo cuando hay aborto, es decir, así la persona vaya decidida o la pareja vaya decidida Claro, sí, ¿por qué? ¿no? Porque ahí juega mucho, por ejemplo, los prejuicios, juega mucho el entorno social, ¿sí? Juega mucho los principios éticos, y sobre todo si la mujer está de acuerdo con esos principios, si la mujer lo ha acogido como modelo de su vida, como la base de su proyecto de vida, como la razón de existencia. Entonces, al caminar en contracorriente, pues obviamente, por más que haya una razón de peso, hay una lucha interna que puede ser para algunas muy suaves, en cuanto que se ayudan un poquito con otras, que con amiga, que esto, con esto, pero hay otras que son bastante dolorosas. Yo me acuerdo, ahorita me acordaba de alguien que se me acercó y me decía, hace tantos años yo me practiqué un aborto. Y estoy viviendo siempre que hubiese pasado, sí, imagínate que eso es un infierno, o sea, el infierno de qué hubiera pasado si, y sobre todo que ya había tenido un hijo nuevo y decía, estuviera estudiando, tuviera tal edad, hubiese sido niña o hubiese sido niño. Miren todos estos interrogantes. Con esto no estoy diciendo que hay que amedrentar a la gente para que no aborte. Yo lo que estoy diciendo es que tienen también la obligación de mostrar una realidad que se maquilla, como lo decía ahorita, como una solución inmediata. Sobre todo porque la gente recurre al aborto, porque tiene miedo.
Miedo al que dirán, miedo a que se paren seco los planes, miedo a criar un hijo, y no se demuestran otras alternativas, por lo menos calmar y miremos las cosas un poco más allá del hecho de que lleve un embarazo. ¿Qué va a implicar? Entonces, lo que tú decías, la Organización Mundial de la Salud ve el aborto como si fuera de pronto, con todo respeto, como el COVID. Hay que garantizar que la gente tenga la medicina, se vacune y se acabó. Pero es que resulta que aquí hay una implicación emocional, por más que lo neguemos. Por más que yo lo maneje, de que soy una persona racionalista, y sumo 1 más 1 es 2, pero el sentir de las cosas pesa mucho. Y hay muchas mujeres y hay muchos hombres que padecen en silencio el aborto, así sea que se muestren muy tranquilos o muy indiferentes o muy racionalistas. Hay un peso emocional de pensar no en el aborto, sino qué hubiera pasado si este niño hubiera crecido. Hace poco leía un artículo de un médico quien contaba, hoy es abuelo, y él contaba que en su época universitaria, con la novia que tenía en ese momento, hubo un embarazo y decidieron abortar porque sentían que ese embarazo iba a ser un grave problema para todo lo que cada uno pensaba. Y se practicaba el aborto y se acabó. Pero lo que decía, hoy que soy abuelo, todo el tiempo iba creciendo ese niño, viendo a mis hijos crecer. ¿Y qué hubiese pasado? Ese tipo de impactos son los que muchas veces ha conllevado a que haya personas que de pronto vivan situaciones de depresión a lo largo de su vida, o que tengan miedo nuevamente a embarazarse, a tener la oportunidad de un hijo, o más aún, empiezan inclusive a somatizar los impactos cuando no se ha elaborado un duelo desde el aborto. Entonces empezamos a somatizar en el cuerpo, ese cuerpo que mucha gente habla, yo tengo derecho sobre él, pues también se empieza a somatizar inclusive cuando yo no he hecho un equilibrio emocional ante una situación como esta del aborto. Aquí creo que lo que estoy prácticamente diciendo es: no podemos olvidar la parte emocional de esto. Y todavía yo sé que de pronto hay mujeres muy fuertes, pero yo siempre pienso que hay que preguntarle a las mujeres y a los hombres que han vivido la experiencia del aborto, qué ha pasado con sus hijos, qué ha pasado luego de ello, cómo ven el hecho del aborto luego de abortar. Ok, hay situaciones que conlleva de pronto, pero también habría que preguntar a aquellas mujeres y hombres que decidieron frente a un aborto decir no y continuamos a la vida. ¿Qué los motivó? Conscientes que era un problema, conscientes que venía una criatura malformada, conscientes que venía una criatura que iba a tener discapacidad, o que eran producto de una violación. ¿Por qué ellos decidieron eso? Entonces aquí entra algo que también ahorita Cecilia lo mostraba, o sea, era el poder de decisión. Es que en la vida no hay premios ni castigos sino consecuencias. Entonces, es también revisar las consecuencias de una decisión.
Y eso está por encima de la ley y de muchas cosas. Claro. La ley puede organizar cosas y estandarizar y garantizar. El Estado lo puede garantizar. Pero las consecuencias no lo asume el Estado, las consecuencias las asume la persona que continúa. Exacto. Correcto, correcto. Álvaro. A ver, Viene, hay jugo, Álvaro, hay jugo. No, yo creo que lo que acaba de decir el doctor Arsenio es fundamental, porque esto me recuerda un concepto, ¿no? Es el concepto del queer, de cómo somos de infantiles hoy en día, ¿no? Creo que hay que ser más adultos en las decisiones que se toman, porque luego si uno decide no abortar y decide hacerse responsable de esa vida, no puede hacer que ese muchacho o esa niña crezca maltratada y falta de amor porque uno considera que es culpable de que se le está dañando la vida a uno, ¿no? Uno tiene que ser suficientemente adulto de asumir las consecuencias de sus actos, ¿no? No ser un niño. Ya te suelto la pelota, Álvaro. Yo creo que ese aborto por solucionar el problema de, ay, me equivoqué, quedé embarazada, quedamos embarazados, entonces para no dañarnos la vida, abortemos, es un poco de niño, ¿no? No es una decisión de adultos. Álvaro. bueno, es que mire todo lo que hemos tratado, yo creo prácticamente que apenas estamos arrancando con el tema. Sí, ahí le podemos dar unos minuticos más. La gente está Sí, calentando en el microondas la cena hasta ahora. bueno, se ha cosificado la mujer históricamente y se ha cosificado los bebés en gestación también históricamente. El doctor hablaba con justa razón sobre todos los problemas que implican después del aborto para los deudos, digámoslos así, porque finalmente la criatura en gestación ya está muerta. Hay una cosa que es preocupante y es en qué nivel está nuestra razón entre lo ideal y lo real. Lo ideal es que no estuviéramos hablando de esto, que esto no fuera un problema de salud pública mundial, que no tuviéramos que abocarnos a las cifras de la Organización Mundial de la Salud que enfrenta el problema desde un sesgo, desconociendo totalmente los derechos de la criatura en gestación. Mire, si vamos a hablar de cifras, tenemos que entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, la primera inicia en julio del 1914 y la Segunda Guerra Mundial termina en 1945, Sí. con un lapso intermedio. Estas dos guerras generaron 60 millones de víctimas, muertos, Sí. sin contar los heridos. Sí. Y hay otras cifras que apuntan a un poco más de 100 millones entre las dos guerras. Nunca habrán los datos precisos de esto, porque no creo que sea posible establecerlos. Si esto nos aterra, estamos hablando de 1914 a 1945. ¿Cuántos años hay ahí? Ayúdenme alguno rápido. Estamos hablando de 30 años. Más o menos. 3 millones de abortos en el año 2022. Un año, no 31. Un año en el mundo causó en el año 2022 73 millones de abortos en el mundo
de las redes sociales, en el mundo de la tecnología, en el mundo de la información. ¿Por qué no vamos a meternos mentiras? Ese cuento de que es que hay profesores y maestros que por sus sesgos religiosos no quieren que haya educación sexual en las escuelas. Sí, los muchachos los están deseducando a través del internet y la televisión. ¿Cuánto hacen? El sexo se convirtió en un comercio. Esto del aborto es otro comercio. El doctor hablaba que Bogotá tiene la mayor cantidad de clínicas, no, eso no son clínicas, de carnicerías por metro cuadrado en el mundo. Estamos hablando de una ciudad de 8 millones de habitantes. Es que son tan clandestinas. Yo me acuerdo, cuando vivía en Bogotá, que de vez en cuando uno cogía en sus manos esos tabloides de la tarde, de Espacio, y se encontraba con una página entera de anuncios que decían: embarazo, soluciones, cantidad de avisitos y un teléfono. Luego no eran tan clandestinos. Eso está como el cuento de que la policía no sabe dónde están los desguazaderos de carros ni los reducidores de las partes robadas, pero el resto de la ciudadanía sí. Y estamos hablando de la época en que era penalizado. ¿Cuántas mujeres realmente hay presas por practicarse un aborto? No creo que sean muchas. Entonces, si nosotros no nos horrorizamos ante 73 millones de abortos, porque no son embarazos interrumpidos, vamos a interrumpir el embarazo. No, para poder interrumpir ese embarazo hay que matar primero la criatura. Extraer del vientre de la mujer lo que se llama feto, bebé, criatura, lo que ustedes quieran. Lo primero que tiene que hacer, y de eso mañana vamos a hablar si es posible con un médico de ese punto, es asesinar esa vida que está en gestación. Eso es lo primero que hay que hacer, porque no lo van a sacar vivo, lo sacan a pedazos. Ahora, que es un problema de salud mundial, sí, porque la práctica clandestina, que es un negocio, lleva a que haya el 40% de las muertes en el mundo por causa de abortos de mujeres. No es poquito. El 40% de las muertes en el mundo, según las cifras de la OMS, obedecen a abortos. Abortos en estado de alto riesgo, o sea, clandestinos. Entonces, si pretendemos solucionar el asunto con leyes, si hay leyes que constriñen el aborto, que lo convierten en punitivo, entonces el aborto va a ser clandestino, no va a parar. Y si hay leyes que lo aprueben, por ese mismo hecho no va a haber más abortos, porque yo no creo que todas las mujeres vayan a decir: bueno, listo, aprobaron la ley, vamos a abortar. No es así. Hay demasiada carga en la mujer, sí, hay que admitirlo. La mujer le entra el cuento del hombre macho, del gallo, que quiere subirse y pisarla, y después nos vemos. Hay abandono, hay presión familiar, hay el macho que la obliga y le paga la carnicería.
a la brava prácticamente. ¿Qué puede sentir una mujer cuando su nivel económico, cultural, su entorno social, una cantidad de aspectos religiosos malentendidos que la circulan, una familia que presiona, la vergüenza, la sociedad, todo el mundo está encima de esa mujer, dispuesta a señalarla con un dedo y aplastarla? La mujer no se embaraza sola, la mujer se embaraza con un hombre. ¿Qué responsabilidad tienen muchos hombres? El doctor habla de los hombres que sufren por el aborto, es correcto, pues tiene que haber hombres que tienen que aceptar que su pareja aborte en contra de su propia decisión, porque como es mi cuerpo, no el suyo. Todo eso sucede, pero yo podría apostar que el 70%, si no es más, es de hombres sinvergüenzas, que no miden lo que hacen, que no les importa, que les encanta que la libertad de la sexualidad y todo eso para poder seguir cosificando a la mujer. Es que, el tema pasa por muchas aristas desde diferentes ángulos. Y hasta ahora, en lo que hemos venido hablando, estamos hablando de la mujer, del hombre, de la Organización Mundial de la Salud, de estadísticas, de que si sí, que si no, que si socialmente. Pero ¿dónde queda la criatura que viene en gestación, que también tiene derechos? La asesinamos, ¿no? Es las soluciones, listo. Mire, el doctor con justa razón hablaba sobre lo que viene posterior. Yo trabajé muchos años en una empresa, pues tuve mis negocios ahí, en una empresa multinacional muy grande, que su planta de trabajadores era en más de un 80% mujeres. La mayoría mujeres cabeza de familia. Ese es un término bonito, ¿no? Mujeres cabeza de familia. Esa es la forma de maquillar y solucionar. No, mujeres víctimas de hombres irresponsables. Esa es la palabra. Que les toca trabajar y la mamá y la abuela cuidarle a los muchachitos. Que no tienen realmente un verdadero acompañamiento y educación para que estas cosas sean cuestión de conciencia, no de ley. Conocí entre muchos casos, porque escuché muchas historias. Yo no soy psicólogo, ni médico, ni nada. No he tenido palito toda la vida para que me cuenten. Una muchacha de tantas, de estas de la 14, me dice un día que ella tenía a su novio con el que se iba a casar. Y una amiga una noche la invitó a salir con unos amigos de ella. Ella aceptó. En la salida, algo le pusieron en el trago. El caso es que cuando ella volvió nuevamente a tener conciencia, estaba en un hotel de esos y había sido abusada por este hombre. La amiga no se supo dónde fue a parar. ¿Qué sucedió después de eso? Quedó embarazada. El fulano trabajaba con el gobierno y tenía cierto peso suficiente para poderla amedrentar, porque ella le fue a hacer el reclamo porque podía localizarlo. Nunca se lo contó a su novio, nunca se casó con ese novio que tenía. En este punto ya había una tragedia.
porque no se atrevió a decirle lo que pasó y clandestinamente abortó. Cuando me comenta esta situación, habían pasado 10 años de lo que había sucedido. Y esta mujer no dejaba de culparse por haber abortado el hijo producto de una violación. Incluso le tenía un nombre. ¿A dónde va esto? A la tragedia. Esto no es un asunto que se soluciona con leyes, porque si vamos a las leyes, entonces legalicemos todo tipo de muerte, ¿no? No me gusta el vecino, la solución es, ¡pum!, lo mato. Y entonces hay una ley en que diga, sí, al que no le gusta a su vecino lo puede matar y con eso queda solucionado el asunto. Ah, no, es que lo que yo estoy diciendo es exagerado. Sí, puede que sí. Pero es que la solución a este problema de salud pública y de cifras y de estadísticas y de todo eso que saben hablar en esos grandes foros y de los pañuelos azules y los pañuelos verdes, niñitas gritando sí al aborto cuando nunca han tenido realmente un aborto. La mayoría de las que salen a gritar en esas manifestaciones por los supuestos derechos de la mujer no han tenido un aborto. Y las del otro lado tampoco están siendo conscientes, porque uno no se puede parar desde el otro extremo a pontificar en contra de las mujeres que han tenido, están viéndose inmersas en esto, sin tomar en cuenta, por ejemplo, cosas como las que Cecilia, Ignacio y especialmente el doctor estaba exponiendo. Yo creo que, no sé, ya estamos sobre hora y media, no sé qué dice el director técnico. Se fue. Yo le dije que no venía hoy para este tema, iba a evadirse hoy. Hoy no hay responsabilidad. Queda muy abierto. Queda abierto para mañana y no sé más hoy no hay responsabilidad oficial al respecto de esto, no hay autoridades de la cadena aquí, no existe. Hoy no nos hacemos responsables por nada. No, indudablemente pues es que es un tema que desde lo social, o sea, hay que tratarlo desde lo médico, desde lo social, desde lo afectivo, y estamos tratando de abordarlo desde esas maneras porque hay que finalmente encontrar un curso a esta conversación abierta, ¿no? Y generalmente los debates y las presentaciones que se hacen sobre el aborto dejan todo abierto porque nadie quiere mojarse. Pues nosotros sí nos vamos a mojar aquí, nosotros sí vamos a establecer posiciones. No va a suceder ahora porque se nos agota el tiempo, pero seguramente mañana y en el resto del desarrollo del especial sí lo vamos a hacer, porque para eso lo estamos abordando así, ¿no? Es muy importante tener la participación del doctor Arsenio Henao, que nos va a guiar para entender las soluciones, para entender las opciones y por qué las personas deciden abortar. Muy importante la disertación de Cecilia y de Álvaro, porque estamos viendo desde diferentes ópticas, desde lo social y desde lo antropológico, desde lo que significa la experiencia de la vida que pasa con el aborto, desde el planteamiento político también, y con los otros invitados que van a venir también pues vamos a establecer desde el punto de vista médico qué es lo que pasa, porque todo tiene una acción y una consecuencia, ¿no? Así como emocionalmente, el doctor Henao me corregirá, existe una motivación emocional y mental para producir el aborto, para ir a practicar el aborto. Estamos hablando desde esta sección que estamos tratando, que no es la que está ligada a problemas de salud, no es la que está ligada estrictamente a la violación, no es la que está ligada a lo médico, sino estamos hablando desde la libre elección y decisión del aborto de una persona con 5 dedos de frente y en plenas facultad de su uso racional, mental y emocional, ¿no? Entonces, ¿por qué deciden? Y las consecuencias de eso también, ¿no? Así que
si quiere quedarse aquí conectado esperando el especial de mañana, bien puede hacerlo. Hay suficiente material aquí en Madcast para que lo haga. Nos vemos mañana. No sin antes una última preconclusión que cada uno de ustedes tres quiera darle al público. ¿Iniciar? Sí, señor. Qué pena. Bueno, como yo les dije, si mañana me confirma un médico muy querido, incluso fue el que me ordenó la radiografía que posteriormente me salvó la vida porque ahí se descubrió que tenía un cáncer. Hablaremos con él sobre todo el proceso de gestación, dónde se inicia la vida. Porque hemos estado hablando y vamos hablando mucho más sobre los deudos del aborto, pero tenemos que hablar sobre el abortado. Entonces, creo que mañana abordaremos en el punto de mira el tema desde ahí, desde el abortado, el que termina los 73 millones de criaturas, de seres humanos independientes del cuerpo de la mujer, taponando las cañerías en el mundo de las grandes ciudades. Buah, y el ácido soy yo. Buah. Cecilia. Buen maestro he tenido. Dime, Ceci. 2 palabras. Mañana veremos. Ahí está, ya diste las 2 palabras. No. Responsabilidad y decisión. Sí. Muy bien. Doctor Henao. Bueno, yo siguiendo el hilo de Cecilia ahorita y era que mientras esto siga siendo un tabú, la formación, no solamente sexual, sino la formación afectiva, vamos a quedarnos empantanados de ver que el aborto es una solución cuando puede haber otras opciones. Y pienso que no es solamente informar, sino hay que formar desde la información. Okay. Y hay algo muy importante que es que hay que pensar no solamente que se hace el aborto, sino qué pasa después. Que ahí pienso yo que hay más mujeres abandonadas en ese después. Porque las encaminamos a solucionar, pero como muchas veces, muchas pacientes me han dicho, a mí nadie me dijo qué iba a pasar después. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y quisiera decirle a Álvaro que los centros abortivos en Bogotá, al cual me refería, curiosamente no son los clandestinos, son las grandes centros abortivos que hay gente en las puertas cuando uno pasa ofreciendo el servicio. O sea, es algo totalmente de frente, ya hace parte de la normalidad de la vida urbana en esta capital. Más grave también. Ah, caray, entonces es como, me voy a comer una empanada y después voy a abortar y nos vemos a las 3. Sí. ¿Sí? Cuando uno pasa por frente al almacén de zapatos que le dicen a la orden siga. Exactamente. Bueno. Horrible. Muy bien. Bueno, pues entonces con esto los dejamos, nos encontraremos mañana en este especial, agradeciéndole a todos ustedes, a los 3 panelistas, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias doctor Henao, que a pesar de esa embatida de la gripe nos acompaña aquí. No se preocupe que esta transmisión va con vacuna contra el bicho, así que no lo va a afectar nada. Bueno, los dejamos con todo el universo de Madcast. Y recuerde, la próxima semana vamos a estar caminando nuevamente en este desierto en donde nos encontraremos con muchas cosas, con oasis, pero sobre todo con otro espejismo. Que estén muy bien.